Ejemplo 1. Calcular el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 todo elevado a la x. Vamos a ver dos maneras distintas de calcular este límite. Con el primer método lo vamos a hacer con la sustitución de alfa de x. Entonces tenemos que alfa de x es igual a x menos 1 entre x más 1 menos 1. Poniendo el denominador común, esto nos queda x menos 1 menos x menos 1 entre x más 1, y esto es igual a menos 2 entre x más 1. De donde tenemos que el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 a la x, lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de 1 más alfa de x elevado a la 1 entre alfa de x, y todo esto elevado a la x por alfa de x. Vamos a calcular el límite cuando la x tiende a infinito de x por alfa de x. Esto es igual a calcular el límite cuando la x tiende a infinito. La alfa de x es menos 2 entre x más 1, entonces esto nos queda menos 2x entre x más 1. Y cuando la x tiende a infinito, este límite nos queda igual a menos 2. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 a la x es igual a e a la menos 2. Segundo método, tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 elevado a la x. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de e a la x logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Esto lo vamos a escribir como el límite cuando la x tiende a infinito del logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1 entre 1 entre x. Cuando la x tiende a infinito, el numerador tiende al logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Y el denominador, 1 entre x tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y por lo tanto podemos aplicar lógica. Entonces esto va a ser igual al límite cuando la x tiende al infinito. La derivada del numerador nos va a quedar 1 entre x menos 1 entre x más 1, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de lo que tenemos dentro del logaritmo, que es un cociente. Entonces nos queda la derivada del numerador 1 por el denominador, nos queda x más 1, menos la derivada del denominador, que es 1 por x menos 1, todo entre x más 1 al cuadrado. Y la derivada del denominador es menos 1 entre x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a infinito. En el numerador vamos a poder cancelar este término con uno de estos. X más 1 menos x menos 1 nos queda 2 entre x menos 1 por x más 1. Y en el denominador nos queda menos 1 entre x al cuadrado. Todavía esto lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de menos 2x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1. Y este límite es igual a menos 2. Por lo tanto,
el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 entre x más 1 a la x es igual a e a la menos 2. Ejemplo 2. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 de x cuadrada menos 2x más 3 entre x cuadrada menos 3x más 2, todo eso elevado al seno de x entre x. Como el límite cuando la x tiende a 0 de x cuadrada menos 2x más 3 entre x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 3 medios y el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x entre x es igual a 1, entonces el límite cuando la x tiende a 0 de x cuadrada menos 2x más 3 entre x cuadrada menos 3x más 2, todo eso elevado a la seno de x entre x, es igual a 3 medios elevado a la 1, es decir, 3 medios. Ejemplo 3. Calcular el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrada más 2 entre 2x cuadrado más 1, todo eso elevado a la x cuadrada. Si evaluamos el límite, lo que está dentro del paréntesis tiende a 1 medio y lo que está fuera del paréntesis tiende a infinito. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 1 medio al infinito. Vamos a ver cómo podemos quitar esa indeterminación. El límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrada más 2 entre 2x cuadrada más 1, todo eso elevado a la x cuadrada, lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de e elevado a la x cuadrada logaritmo natural de x cuadrado más 2 entre 2x cuadrado más 1. Y esto, por lo que sabemos de la exponencial la podemos intercambiar con el límite y nos queda e elevado al límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado por el logaritmo natural de x al cuadrado más 2 entre 2x al cuadrado más 1. Entonces vamos a calcular este último límite. El límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado es igual a infinito. El límite cuando la x tiende a infinito del logaritmo natural de x al cuadrado más 2 entre 2x al cuadrado más 1, lo que está dentro del paréntesis cuando la x tiende a infinito tiende a 1 medio. Entonces esto es igual al logaritmo natural de 1 medio. Pero esto lo podemos escribir como menos el logaritmo natural de 2. Entonces, eso quiere decir que el límite que estábamos buscando es igual a menos infinito. Vamos a llamar ahora u a x al cuadrado por el logaritmo natural de x al cuadrado más 2 entre 2x al cuadrado más 1. Cuando la x tiende a infinito, la u tiende a menos infinito. Así, el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado más 2 entre 2x al cuadrado más 1 elevado a x al cuadrado es igual al límite cuando la u tiende a menos infinito de a la u, pero este límite es igual a 0. Ejemplo 4. Calcular el límite cuando la x tiende a infinito de 1 más a entre x, todo eso elevado a la x. Si evaluamos el límite, nos queda 1 a la infinito, que es una indeterminación. Así vamos a escribir el límite cuando la x tiende a infinito de 1 más a entre x, todo eso elevado a la x, como el límite cuando la x tiende a infinito de e elevado a x por el logaritmo natural de 1 más a entre x. Como la exponencial es una función continua, la podemos intercambiar con el límite y entonces nos queda e elevado al límite cuando la x tiende a infinito de x por el logaritmo natural
de 1 más a entre x. Vamos a calcular este último límite y para eso vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar a t igual a 1 entre x. Así, cuando la x tiende a infinito, la t tiende a 0 por la derecha. Entonces, el límite cuando la x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de 1 más a entre x, lo podemos escribir como el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha de 1 sobre t por el logaritmo natural de 1 más a por t. Cuando la t tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural de 1 más a por t tiende al logaritmo natural de 1, que es 0. Y en el denominador la t tiende a 0 y entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Así vamos a escribir este límite como el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 más a por t sobre t. Como tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces podemos aplicar L'Hopital y nos queda el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha. En el numerador, la derivada del logaritmo es 1 entre 1 más a por t. Y la derivada de 1 más a t con respecto a t es a. Y en el denominador nos queda 1. Entonces, este límite es igual a a. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a infinito de 1 más a sobre x, todo eso elevado a la x, es igual a e a la a.